Muy buenas tardes, amables televidentes. Hoy día, continuando con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González, como les prometí, seguimos con la disciplina tan importante dentro de las ciencias penales como viene a ser la criminalística. Y tenemos a otro invitado criminalístico. Él es el comandante de la Policía Nacional del Perú, Juan Antonio Romero Garrido, también psicólogo, criminalístico, ha trabajado en el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional por 40 años. Recién, el 2019, dejó de trabajar en ese lugar tan indispensable, tan fundamental para la Policía Nacional como es el Laboratorio Central de Criminalística, donde ha sido director de la escena del crimen, ha sido director del laboratorio hasta el año 2017. Hoy él se dedica a ser perito de parte. Buenas tardes, comandante en retiro Juan Antonio Romero Garrido. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, al contrario, por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos al grano. Vamos a empezar por la pregunta que todos se hacen y que muy pocos logran entender. Yo sé que usted, porque lo conozco tengo el honor de conocerlo hace bastantes años, usted es bastante didáctico. Quisiera preguntarle, ¿qué es la criminalística? Bien, la criminalística es una ciencia. Ya está definida por digamos, la epistemología, las sociedades científicas, está definida y está catalogada como ciencia hace varios tiempos. Ahora, la criminalística se vale de los conocimientos de otras ciencias, la física, la química, la biología, la psicología, toda ciencia que puede ser utilizada. También se vale de los conocimientos. Hay conjuntos de conocimientos que no tienen el estatus de ciencia, pero tienen leyes, principios científicos, como son la balística, la grafotecnia, la escena del crimen, ¿no? También se utilizan los conocimientos de los oficios, de un carpintero, de un gasfitero, de un cerrajero, y también de las artes. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos de las ciencias, las disciplinas científicas, de los oficios y de las artes, se aplica directamente sobre la evidencia material. Entonces, el objeto de estudio es la evidencia material, la evidencia física. ¿Y para qué? Para descubrir, verificar y sustentar la verdad en un hecho que amerita una investigación y se presume delito. ¿Cuáles son las preguntas que se hace el criminalístico, se hace el pesquisa, se hacen los científicos cuando están analizando las llamadas evidencias? Bueno, vamos a las 7 preguntas de oro de la investigación criminal, que puede ser contestada por la investigación policial o por la criminalística, o por ambos. Y esto tiene un orden. La primera pregunta que debemos contestar es el ¿qué? ¿Qué pasó? En el caso de cadáver, puede ser homicidio, suicidio, accidente o muerte natural. En el caso que fuera suicidio, ahí se termina. Si fuera accidente, también. Si fuera muerte natural, también. Entonces, solamente en el caso de que la primera pregunta que se responda sea delito, se continúa. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ciro en Arequipa. Nunca se contestó esa pregunta. No sabemos si fue homicidio, suicidio, accidente o se murió por inanición. Entonces, si es que no se responde la primera pregunta, que es el qué, no se puede avanzar.
Las No se demás pueden están hacer más. ya de más. Claro. Inclusive a veces avanza, hay detenciones, hay incursiones, ¿no? Pero primero se tiene que contestar el qué. Y si no se contesta el qué, no se puede avanzar. La Luego, segunda, en el caso de que continuemos, la segunda pregunta en orden de importancia es el quién. ¿Quién fue? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el cómplice? Y en el quién hay dos quién, un quién material y un quién mediático o intelectual, en algunos casos, ¿no? Entonces, a veces la criminalística preferentemente descubre al quién material. El quién intelectual o mediático ya a veces es más labor del pesquisa, del investigador, ¿no? De la investigación en sí. pero sí se ha dado casos en que se ha determinado al autor. Para explicarle, por ejemplo, en el caso de Miriam Pfeffer, la criminalística descubrió al king material, ¿no? El llamado payaso, ¿no? Por él se encontraron su ADN en la escena del crimen, en la víctima, el king material. Lo que no quedó muy claro es el quién intelectual. Hubieron acusaciones, investigaciones, ¿no? Pero al final no quedó claro. Entonces, hay un quién material y hay un quién intelectual o mediático. Entonces, la criminalística de preferentemente va al quién material. Pero le reitero, eso no es óbice para que en algún caso se pueda determinar al quien mediato, al Claro, autor mediato. claro, se determina. Por ejemplo, pueden haber grabaciones de voz, pueden haber escrituras, ¿no? O por la investigación pueden haber cuestiones económicas, ¿no? Sí se hace, sino que lo que yo le digo es que preferentemente la criminalística va en primer lugar y va directo al quién material. Luego de que se responde el quién, ya se sabe quién, como se dice, o quién podría ser. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Hay otras preguntas, el cuándo. ¿Cuándo fue? Eso va a haber cortadas. ¿Dónde fue? ¿Con qué fue? ¿Qué se utilizó? ¿Cómo fue? El cómo fue es una pregunta muy especial y es muy difícil en algunos casos porque especialmente cuando hay que diferenciar entre suicidio u homicidio. Muchas veces cuando hay un suicidio y la persona se lesiona en cabeza, especialmente a nivel de corteza, queda con vida, pero queda como un robot. Y automáticamente puede hacer movimientos, ¿no? Que los hace realmente y eso confunde. Entonces, el cómo es una de las preguntas bastante difíciles de responder, ¿no? Y ellas ayudan a un quién o a un qué. Y la última pregunta en importancia es el por qué, el móvil, porque de ello depende, digamos, es posible que la persona tenga alteraciones mentales, ¿no? Entonces, lógicamente que va a ser inimputable. Entonces, yo diría de las 7 preguntas, las 3 principales son el qué, primero, luego el quién y el por qué. Porque el por qué va a definir también el proceso, ¿no? Ese es el móvil. El móvil, exactamente, el móvil, el por qué, ¿no? Y finalmente, las otras preguntas, el cuándo, el dónde, el con qué y el cómo, van a ayudar a unas de estas 3 preguntas principales, van a ayudar a resolver. En todo caso, cuando se responden las 7 preguntas de oro y se sustentan con evidencias, es un caso que va a tener éxito en todas las instancias. El cuándo, por ejemplo. El cuándo. ¿Cómo se puede, por la experiencia que usted tiene en la escena del crimen, cómo se puede determinar en un homicidio cuándo fue cometido el homicidio? En primer lugar, tenemos, por ejemplo, cuando es el cadáver, tenemos lo que se llama el cronotanatodiagnóstico, establecer el tiempo de muerte, ¿no? El tiempo de muerte, claro que hay unos parámetros, a veces un lapso, ¿no?
Ya. Pero a veces hay algo importante que se deja de lado. Por ejemplo, hace muchos años se encontró el cadáver de una persona que se iba a casar, experto en armas, ¿no? Se iba a casar, pero lo visitó su exnovia la noche, un sábado, una noche, ¿no? Entonces ella va a las 7 de la noche y se retira a las 11 de la noche. De ahí la novia va a una fiesta hasta las 5 de la mañana. Al otro día encuentran al varón con una herida penetrante de arma de fuego en el estómago, un charco de sangre. Hora de muerte entre las 3 y las 5 de la mañana. Con esto quizás podríamos decir que la novia está fuera, la exnovia no fuera, porque ella se fue a las 11 de la noche y estuvo en una fiesta, ¿no? Sin embargo, ella fue la autora. ¿Y La cómo hora se del hecho, determinó? la hora del hecho no necesariamente es la hora de la muerte. Le disparó, quedó herido, se desangró, recién se murió entre las 3 y las 5 de la mañana y ahí, a partir de ahí empiezan los fenómenos, ¿no? Para que el médico determine el tiempo de muerte. Entonces, el médico tiene que hacer un estudio del tiempo de sobrevida, si es que el hecho murió instantáneamente o demoró en morir. Entonces, con esos parámetros, cuando es cadáver en especial, ¿no? Con la ayuda del médico podemos establecer la hora. Y eso nos determina también, pues, para desbaratar coartadas, ¿no? ¿Y cómo se respondió ahí el por qué en ese caso? En el caso del por qué, fue porque, pues, había tenido un noviazgo largo. A veces los noviazgos de 10 años, de 11 años, no terminan y 2, 3 meses se casa con otro. Entonces ella no aceptaba, pues, de que después de tanto tiempo lo pueda dejar, ¿no? Y según ella planificó, pues, hizo parecer un accidente, ¿no? Había en una mesita como esta, había aceite 3 en 1, cepillo, franela, el disparo acá, unas gotas de sangre que se iban al charco, pero las gotas estaban al revés. Lo usual es de que las gotas vayan de acá hacia el cadáver, ¿no? Pero estaban al revés. Lo que pasa es que ella, para arreglar la escena, una esponja, sangre del charco, hizo las gotas. La hizo al revés. Entonces, eso ahí tiene que ver con el estudio de la geometría. La mancha de sangre nos van a decir la dirección. Ya. De esa manera se pudo determinar. Hablando de la escena del crimen, ¿cuál es la definición exacta de esta escena, doctor? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principios que se manejan? ¿Cuáles son las clases de escena que dicen que existen, etcétera? Bien, escena, la palabra escena viene del vocablo escena, un vocablo griego, ¿no? ¿Qué significa cobertizo de ramas? ¿Por qué? En la antigüedad no había Netflix, no había televisión, no había circo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las personas se entretenían? Hacían un cobertizo de ramas, como un proscenio, se subían unas personas para hacer actuaciones y la gente miraba. Entonces, escena, cobertizo de ramas, pero en otra emisión viene lo que se llama, ¿qué cosa es escena? Escena es acciones que se desarrollan ante los ojos de unos espectadores, ¿no? Esa es escena. Ahora, escenario es el lugar donde se desarrolla la acción. En el teatro, por ejemplo, el escenario es el mobiliario y la escena es la acción. Entonces, no hay que confundir escenario con escena. Son conceptos diferentes. Ahora, lugar de los hechos. Lugar de los hechos es el espacio físico donde se desarrolla una escena. Es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es la escena del crimen? Es el espacio físico, digamos el escenario, más las consecuencias materiales de la acción criminal. Digamos, huellas de sangre, roturas, rasgaduras, huellas de pisadas, roturas de vidrio, etcétera, etcétera. Son evidencias que se producen. Ahora, es parte de la escena también la luz, el frío, el aire. Hay fenómenos que son periódicos, el día y la noche. Hay episodios que son únicos. En una escena del crimen, en la selva,
Una persona había notado la placa del auto en el cual huyeron los delincuentes, ¿no? A unos 30 metros. Oye, pero en plena oscuridad, ¿cómo es que lo viste? Es que en ese momento hubo un relámpago y lo vio. Hubo otro caso que hemos visto hace poco, del año 2008, ¿no? En Huaraz, en la cual un menor de edad declara pues, que fue cómplice de un asesinato de una señora que era prestamista y que a 30 metros él pudo divisar quién la violó, que le hicieron todo. Oye, ¿y cómo pudiste? No, es que había luna llena. Ah, ya, muy bien. Vamos al Google. En esta fecha actual hemos hecho, ¿no? A ver, no, en esa fecha no había luna llena, está mintiendo. Entonces, la luz de la luna, la luz, cualquier fenómeno, todo eso es parte de la escena del crimen. Es más, se dice, oye, ¿cómo captas el sufrimiento de la víctima? ¿Cómo captas la ferocidad del atacante? Entonces, la escena del crimen es todo eso. Es las características del lugar de los hechos, del tiempo, de la hora, más la consecuencia materiales. Ahora, ¿por qué se llama escena del crimen? Crimen viene del vocablo griego que significa hecho grave. Crimen, ¿no? Hecho grave. Entonces, por eso que se llama escena del crimen, porque ha sucedido un hecho grave que amerita ser investigado. Ahora, ¿por qué no decimos a nivel de nosotros delito? No sabemos si es delito. Puede ser suicidio, puede ser accidente, puede ser homicidio, o no puede haber delito, como nos pasó a mí en la década del 90, una persona denuncia pues la sustracción de una $20,000, algo así de $20,000 de su cuarto, ¿no? No había forma que pudieran haber ingresado, no había huellas, no había nada que nos pudiera indicar que hubo tal delito. Bueno, pues habrá sido una persona a los 10 días llega la persona y se disculpa porque le había llegado el recibo del banco donde estaba su movimiento. Lo había depositado al banco y se había olvidado. Era una persona de edad. ¿Ve? Entonces, por eso el nombre es escena del crimen, porque ha sucedido un hecho grave y que amerita ser investigado. No sabemos, quizás de repente en el proceso penal le puedan llamar escena del delito, ¿no? Pero nosotros a nivel de investigación le llamamos escena del crimen. Esa es la escena del crimen. Bien, cuando se habla de escena del crimen, los que todavía no saben de la diversificación de delitos que se puedan cometer en diferentes lugares y con diferentes modalidades. Siempre nosotros identificamos escena del crimen con la muerte de una persona, cuando en realidad puede ser cualquier delito. Su respuesta me la va a dar después del primer corte comercial. Claro. Gracias. Volvemos en unos minutos. Sí, pues porque efectivamente Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Le habíamos preguntado que siempre identificamos la escena del crimen con un hecho sangriento, con la muerte de una persona. ¿Solo en ese caso se puede llamar escena del crimen? ¿A qué se denomina la escena del crimen? También nos han hablado de escena del crimen primario, secundario, terciario, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto, Ya. comandante? Como le indicaba, crimen viene del vocablo griego que significa hecho grave. Entonces, la escena del crimen es el lugar donde ha ocurrido un hecho que reviste gravedad y que se presume delito. Puede ser un asalto, puede ser un robo, puede ser una explosión, puede ser un incendio, puede ser, digamos, una estafa. Entran los sedapaleros a la casa. Es decir, cualquier hecho que amerite una investigación y que se presuma delito. O falta. También vamos por falta, ¿no? Entonces, a eso se le llama escena del crimen, un lugar donde tenemos que investigar y que se presume delito. No necesariamente tiene que ver, pues, con muerte de una persona o con sangre, ¿no? Ya. Ahora, muchas veces vemos, ¿no?, en los informes periciales o en las exposiciones hablamos de escena primaria y secundaria, ¿no? Escena primaria se le llama al lugar donde ocurrió el hecho. Por ejemplo, la muerte de una persona. Esto se ve especialmente en el feminicidio, ¿no? La muerte ocurre en el seno del hogar, en el dormitorio. Pero el cuerpo es trasladado a otro lugar, a la playa. Entonces, a esa playa se le llama escena secundaria. Escena primaria donde ocurrió el hecho, escena secundaria donde se encontró el cadáver o otras evidencias, ¿no? Pero sin embargo, en el fondo del asunto, en el análisis profundo, la escena es una sola y es todo. Es desde el dormitorio hasta la playa. Ese es el trayecto. Todo ello es la escena del crimen. La evidencia puede estar en cualquier lugar. El error que se comete, se descuartiza la escena. Escena primaria acá, escena secundaria allá. Y nos olvidamos del trayecto. Y en el trayecto pueden estar las evidencias. Así es. Lo que sucede es que por fines didácticos, únicamente por fines didácticos, para un mejor explicar o entender, le llamamos escena primaria, donde ocurrió el hecho, escenas secundarias, donde está el cadáver o donde podemos encontrar otras evidencias. Pero en sí, la escena es una sola. Por razones didácticas, la denominamos escena primaria, escenas secundarias. Por ejemplo, se ha denunciado, no voy a decir nombres, se ha denunciado que un congresista pretendió violar a una trabajadora del Congreso que estaba a órdenes de él. Esa denuncia se dijo, en la denuncia esa se dijo que se había realizado primero una reunión social donde habían estado tomando, dentro del Congreso, donde habían estado libando licor. Después de ahí ella dijo que en la oficina, me parece, del congresista se había realizado el intento de violación. Todo eso se llamaría escena del crimen. Claro, todo el ambiente y los ambientes donde pudieran haber evidencias se llama escena del crimen. Al respecto, hay siempre una pregunta que confunde a los abogados. Los abogados le llamamos indicio a un hecho probado. Por ejemplo, se ha demostrado que fulano de tal estuvo en el lugar de los hechos a las 11 de la noche. Está probado eso, pero eso por sí mismo no demuestra que él cometió el hecho. A eso le llamamos indicio. A través del indicio llegamos a la verdad. Pero yo sé por algunos conocimientos que tenemos de criminalística, que la palabra indicio en criminalística tiene otra connotación,
otra definición. ¿Nos podría explicar a qué se le denomina indicio y a qué se denomina evidencia, ya que usted mencionó la palabra evidencia en esta escena del delito de la trabajadora del Congreso? Claro, el contexto es diferente. La criminalística estudia lo material, lo físico, ¿no? Entonces, en nuestro ámbito le llamamos, en una escena de crimen, le llamamos indicio a todo aquello que no sabemos lo que es. Una sustancia blanquecina, una mancha pardo rojiza, un líquido. No sabemos cómo se llama. Y evidencias le llamamos a lo que sí sé, un lapicero, una bala, un peine, un botón, un cigarrillo, ¿no? Entonces, en un trabajo de escena del crimen puedo tener 40 indicios y 60 evidencias. Esos 40 indicios en el laboratorio me van a decir cómo se llaman. Esto es sangre, entonces ya le ponen nombre. Entonces, ya no tengo ya 40, tengo ya 100 evidencias. Ya. Todas son evidencias. Ahora, de esas 100 evidencias voy a ver las que se relacionan con el crimen y las que no se relacionan con el crimen, porque muchas cosas no se relacionan. Ya. Y de las que se relacionan, ¿cuáles me van a decir el qué? ¿Cuál es el quién, el cuándo, el dónde? ¿No? Dentro de la criminalística. Pero en el derecho o en la investigación criminal, en la investigación policial, perdón, tiene otro contexto. Hablamos de indicios en relación a hechos o circunstancias. Así es. Por ejemplo, en un pesquisa, ¿no? Hay una promoción que está juntando su plata para que se reciban, ¿no? Para su fiesta. Y de pronto hay una reunión, están los 50 alumnos y de pronto se desaparece la plata. No hay el dinero. Al otro día, uno de ellos no viene. Y también saben de que esa persona necesitaba plata, le faltaba dinero. Y viene al otro día con Rolex, con iPhone. Entonces, esos hechos, esas circunstancias son indicios de que él podría ser. Claro. Y así también lo toman en el derecho, ¿no? Así es. Pero se refiere a hechos, circunstancias. En Claro. criminalística nos referimos a elementos materiales. Que todavía Es no se sabe qué es. Exactamente. Es diferente. Ya. Es diferente. Muy bien, entonces tenemos aquí indicios, aquí evidencias. Se llega a determinar que es sangre humana, se llega a determinar que es esperma, se llega a determinar que es, ¿qué le digo? Una sustancia conocida, droga, por ejemplo. Muy bien. Eso se agrega ya como evidencia. Claro. La pregunta es, ¿cómo se denomina la evidencia que sí tiene que ver con el hecho investigado y aquella evidencia que no tiene que ver con el Acá hecho? le llamamos evidencias criminalísticas a las que se relacionan con el hecho. Ya. Y evidencias no criminalísticas a las que no se relacionan con el hecho. Son evidencias de otros casos. Muchas veces lo peor que le puede pasar a un perito es ir a una casa de descuidados, ¿no? Uno encuentra semen de 2 meses, 3 meses, chicles de 1 año, ¿no? Entonces, no todo se relaciona. Los americanos, por ejemplo, la llaman huellas de eliminación. Ya. Huellas de eliminación. Entonces, evidencias criminalísticas y evidencias no No criminalísticas. criminalística. Una vez que tengo las evidencias, son trabajadas, toda la información de esa evidencia la plasmo en un informe pericial. A partir de ahí yo diría que la evidencia ya muere en el laboratorio y de acá se va a transformar en un informe pericial y eso es lo que va a ir al pesquisa, al fiscal y eso es lo que va a ir a la carpeta fiscal, a la investigación, al proceso. En realidad no va la evidencia, va el informe pericial que va a constituir elemento de el elemento de convicción, que si es valorado debidamente, pues se convertirá en prueba, ¿no? Pero nosotros llegamos hasta lo que es el informe pericial. ¿Cuál es la razón? De repente para algunos es obvia, para otros no, pero hago de todas maneras la pregunta con mucho respeto, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se protege la escena del crimen? ¿Cómo así se protege la escena del crimen? Primero, ¿cuál es la razón y cómo así se protege la escena del crimen? La escena del crimen, digamos, la protección tiene que ver con 2 objetivos y son 2 palabras. 1, intangibilidad. 2, conservación. Intangibilidad significa que la acción humana no pueda alterar, destruir, aumentar o sustraer las evidencias.
Alterar es cambiar, modificar. Por ejemplo, un arma de fuego, ¿no? Alguien va, la manipula, la va a poner en su mismo sitio, ya no. Está cambiando. Si es un revólver, lo abre, lo cierra, ¿va a quedar en su misma posición? No. Está alterando. Está alterando. Y eso me puede cambiar la historia. Destruir. Muchas veces agarran las armas, y eso ha pasado antes, ¿no? Y como ya lo tocaron, lo limpian y lo dejan ahí. Me están borrando las huellas. Aumentar, eso es lo peor. Eso es lo más grave. Alguien puede entrar a una escena, a veces es el primer contaminante, a veces es el mismo funcionario, y eso en todo el mundo, ¿no? Deja sus huellas acá, ¿no? Y se retira. ¿Estas huellas son del muerto? No. ¿Son de las personas? No. Entonces, estas son del criminal. Las huellas del criminal. Mañana más tarde, la investigación, el pesquisa, ubica al autor que le cotejen las huellas. Las huellas no son de él. Ah, entonces yo no soy. Y esa evidencia pesa más que toda la investigación. Claro. Eso sucedió en el caso Beto. No sé si se acuerda del puericultorio Pérez Araníbara. Un En niño, el creo año que fue, 1902 violaron a una bebé de año 8 meses. De 8 meses. Claro, y tomaron en cuenta unas huellas de pisadas que no estaban relacionadas, no es su huella de pisada, unas huellas digitales a un Vitroven que nada tiene que ver, no es su huella, no es su pisada, no, él no es, y salió absuelto. Eso es lo peligroso de aumentar evidencias. Por eso es que se protege. Por eso que se protege. Entonces eso se llama la intangibilidad. Y lo otro, es la que se lleve. conservación. La conservación es, digamos, evitar que la acción del clima me destruya o me altere las evidencias. Por ejemplo, unas huellas dactilares. El sol, en media hora, adiós huellas. La lluvia me borra una huella de pisada. El viento me puede llevar. Entonces, a la escena del crimen la protegemos de la acción humana y de la acción del clima. Del tiempo. Entonces, es por eso que se lleva, y el objetivo es, ¿por qué se protege? Para mantener la originalidad de la escena del crimen. Y hay otra cuestión que me parece a mí muy importante, ¿no? Es el tema, es el prejuicio. Es el prejuicio. Que si la escena del crimen está alterada porque fue invadida por personas extrañas, de repente periodistas, de repente personas que no saben qué cosa es una escena del crimen, etcétera, que ingresaron, la alteraron, se dice ya no sirve esa escena del crimen. ¿Eso es verdad, comandante? ¿Que ya una escena alterada ya no sirve? No, no es, bueno, depende del caso, pero no es tan así. Por ejemplo, en el año 95 al 96 hubo el llamado monstruo de Parcona, ¿no? Que en Lima violó y dio muerte a 7 niñas y en Ica 4. Cuando llegamos a Ica, la escena del crimen, que era un fondo, estaba totalmente alterada. Habían ingresado cientos de personas. Aún así, hemos tratado de ubicar evidencias para relacionarlas, ¿no? El asunto es que puede haber 1000 evidencias, pero si encuentro una evidencia de la persona ahí, ¿qué hace, no? Claro. Sin embargo, nosotros agotamos los medios todo el día y al otro día nos quedaban los cadáveres. Ya. Y en el cadáver, en la zona anal de una niña pues, de 9 años, se encontró un vello púbico con raíz. Y esa fue la única prueba con la cual le pusieron 2 cadenas perpetuas. Entonces, si una escena ha sido alterada, invadida, de todas maneras hay que hacer la investigación y enfocarnos a aquellas evidencias que no puedan haber sido alteradas. O si es que hay alteración, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, un robo, ¿no? Un delito, ¿no? Entran 1000 personas, saco 1000 huellas. Pero si entre las 1000 tengo una huella que es de fulano de tal, que nada tiene que hacer acá y que tiene antecedentes, entonces podemos seleccionar. No hay peor gestión que la que no se haga. O sea que se intenta. El criminalístico y además también el pesquisa, aún a pesar de llegar a una escena del crimen aparentemente alterada, no debe de perder la esperanza de analizar, levantar evidencias en esa escena para ver si encuentra de todas maneras algo que es muy importante. Por supuesto. Ahora,
Ha habido casos en que hemos hecho todo el esfuerzo y no se ha podido. A veces ya la invasión es demasiada, han lavado, han limpiado, ¿no? Entonces hacemos nuestra inspección y a veces, como conclusión, no se ubicaron evidencias de interés criminalístico. Pero ya lo hice, intenté hacerlo. A veces se dice que la escena del crimen es alterada, de repente sin querer, por los mismos funcionarios, por los mismos, me refiero, miembros de la policía, o de repente el pesquisa, etcétera, porque encontraron un arma de fuego y no utilizaron guantes, o no supieron cómo levantar las evidencias, etcétera. ¿Eso es verdad? Y ya eso invalida totalmente las evidencias que se puedan recoger de esa escena del crimen. Disminuye, ¿no? Pero, sin embargo, hay casos en los cuales sí o sí tienen que ingresar. Por ejemplo, una persona que aún presenta signos de vida, tienen que auxiliarlo, tienen que entrar, ¿no? A veces tienen que hacer algunas acciones que son impostergables. Por ejemplo, se presume que todavía el delincuente está adentro, tiene que ingresar. Pero todo eso lo tienen que informar al perito para que el perito tenga en cuenta y ya vaya evaluando. Y esa persona que ingresó me deja sus impresiones dactilares, sus muestras de cabellos u otras muestras para las huellas de eliminación. Pero de todas maneras se tiene que hacer. Y a veces, como se dice, es imposible que una escena esté al 100% como un quirófano, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero se debe minimizar ese riesgo, ¿no? Por eso se pone la secretaría y por eso y a los funcionarios que por a veces desconocimiento, negligencia, ¿no? Bueno, pues les tiene que caer su sanción administrativa, ¿no? ¿Cómo así? Le estoy haciendo de repente una pregunta que podrían contestarla cada uno de los especialistas en la materia, pero usted ha sido director, conoce, ha dado exposiciones a nivel nacional. ¿Cómo así se levantan los indicios y las evidencias? ¿Hay reglas concretas en el manual de criminalística que está publicado? ¿Cómo se puede evitar alterar las evidencias, los indicios, teniendo en cuenta la forma, el modo de levantar dichas evidencias o dichos indicios? Claro, tenemos el manual de criminalística y aparte cada unidad tiene su manual de procedimientos, sus guías de procedimientos, ¿no? Ahora, en cuanto a las evidencias, depende de qué tipo de evidencias, ¿no? Si son pisadas, si son huellas dactilares, si son muestras biológicas, si son muestras químicas, muestras balísticas o de explosivos. Cada tipo de evidencia, por su naturaleza, tiene su procedimiento especial. Por ejemplo, si vamos a remitir objetos para huellas dactilares, todo lo que es vidrio, al menor superficie lisa, al menor raspón se borra la huella. Entonces tendré que protegerla de una botella, ¿no? Que nada lo roce. Si es papel, ¿no? Yo lo puedo tocar, el papel, la huella ya no se borra, pero si pongo mi dedo, pongo uno encima. Entonces tendré que tocarlo con guantes y en un papel. Todo lo que es biológico, ya lo dijo el doctor Hao, ¿no? Si es sangre, tiene que ser sangre seca. Y tiene que ser procedimientos especiales. Igual con química, con balística, cada evidencia. Las pisadas, ¿cómo Las huellas de pisadas, hay dos tipos. En piso blando se recoge con el famoso yeso cerámico, yeso de París. Ya. Es tipo, pues se hace un vaciado con yeso y se saca el molde. Ahora hay otras formas con un escáner, ¿no? Escaneamos esa huella y lo imprimimos en algún polímero, en plástico y tenemos, ¿no? Pero siempre se va a seguir usando el yeso de París, ¿no? Para las huellas. Ahora, en piso duro, con fotografía, con cinta scotch, con reactivos, con juego de luces, ¿no? Inclusive también hay métodos electrostáticos, ¿no? Con corriente, con unas cámaras que se puede levantar huellas de pisadas. Hay muchas formas, muchas técnicas de poder sacar huellas de pisadas. Mis respetos, por ejemplo, para el Japón.
La policía japonesa ha venido en muchas ocasiones, especialmente para la toma de la embajada. Ya. Y ellos, por ejemplo, trabajan mucho con huellas de pisadas, bastante. Ellos dicen, el delincuente se puede poner guantes, se puede poner máscara, pero no puede entrar volando, tiene que caminar. Y esas pisadas son mías. Bastante trabajan con huellas de pisadas los japoneses. La escena del crimen, en su experiencia de tantos años, ¿se ha encontrado usted con alguna escena, se ha encontrado usted con alguna escena incólume, así como se dice, intangible? La respuesta la va a dar después de este corte comercial. Ya volvemos. Sí. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bien. Le voy a repetir la pregunta. Si usted en su experiencia ha encontrado alguna escena o varias escenas donde la escena ha estado pero muy bien protegida, no ha habido ninguna alteración y ha habido una buena conservación, etcétera. Claro. Y recuerdo el caso de un avionero FAB en un centro de procedimiento donde realmente muy buena protección y la escena estaba totalmente protegida. Ahora, en algunos casos han descubierto un cadáver ya por el olor y lo han visto por una ventana y no han entrado, ¿no? Y cuando hemos llegado, hemos tenido que romper la puerta para ingresar. Esas escenas están conservadas. Aunque, digamos, siempre hay dificultad porque el primer personal que llega lo que tiene que hacer es verificar. Tiene que verificar y al verificar de una u otra manera, por más cuidado que tenga, siempre va a alterar un poco. Pero lo que le puedo decir, cosa curiosa, en los delitos contra el patrimonio, en los cuales el propio agraviado protege su escena, hay casos en que mientras nos han esperado han dormido en la calle, han dormido afuera, han cuidado muy bien su escena y se ha podido recoger, porque ellos por televisión dicen, yo sé que cuando hay una escena no hay que tocar nada, no hay que mover nada, y han llegado pues digamos a, no sé si llamarlo extremo, de dormir en la calle esperando. Para evitar alterar la escena. Exactamente. ¿Y qué resultado les ha dado? Y a veces ha dado excelente resultado. Hemos encontrado huellas de pisadas, huellas dactilares o evidencias que se olvidaron a veces el delincuente, ¿no? Pero sí las hay. Sí hay. Hemos encontrado ese tipo de escenas. Había una prueba que creo que hasta ahora se usa, la electrofotometría por absorción atómica, la de los disparos. ¿Eso ya está desfasado, ha pasado a la historia o todavía sigue siendo la última versión para determinar si una persona ha manipulado, ha disparado armas de fuego? Se sigue utilizando, ¿no? La absorción atómica, el método de absorción atómica, para análisis del resto de disparo. Pero la policía también tenía otros métodos que es inducción plasmática.
que detecta, la absorción atómica detecta 3 elementos, plomo, antimonio y bario. La inducción plasmática detecta 5 elementos, cobre y zinc. Aparte de ello, la absorción atómica partes por millón. El otro, plasma inducido, inducción plasmática, partes por trillón. Eso quiere decir que esta es mejor. Claro, mejor, ¿no? Mejor. Ahora también hay otras técnicas de Pero la difracción. tiene el laboratorio de... La inducción plasmática sí, está, no sé si estará funcionando, pero bueno, es costosa, pero sí tenía la policía. Ahora hay otras pruebas también de difracción de rayos X. Bueno, no es mi especialidad, porque eso corresponde a yo ingeniería lo sé. forense, pero sí Vamos a trabajando invitarlo ahí. al general González. Claro, Oscar González Rabanal, ¿no? Pero sí, digamos, tengo conocimiento que hay otros métodos, cada vez salen métodos mejores, de más amplia gama y, digamos, con mayor sensibilidad. Hablando de estas pruebas, ¿no? Hablando de estas pruebas, nosotros vemos en la televisión el famoso luminol, que se dice que cuando alguien limpia o ha tratado de limpiar las huellas de sangre utilizando estos reactivos de luminol y la luz, etcétera, pueden encontrarse esas huellas. Pero sin embargo ha habido colegas que nos han referido que en los delitos, por ejemplo, de feminicidio donde hay muerte pues por heridas y por ende hay sangrado, etcétera, a veces esta prueba del luminol no ha sido tan conveniente. No sé, ¿qué experiencia tiene al respecto, comandante? Bien, aclarando el asunto, bueno, es llamada la prueba de luminol entre comillas, ¿no? Porque a veces es el sentido connotativo, suena mejor y así, ¿no? La prueba de luminol. Y muchas veces las autoridades, tanto a nivel de policía de investigación, como también a veces la fiscalía pide la famosa prueba de luminol, ¿no? Y ese es un error, pedir la prueba de luminol, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar el luminol no es ninguna prueba. El luminol es una técnica de búsqueda de sangre que ha sido lavada, erradicada, trazas de sangre. Pero ¿qué sucede? Como un ejemplo, ¿no? Una vez me pide la autoridad que hace, no vamos a mencionar, ¿no?, si es la fiscalía o la investigación, pero es una unidad que requería la prueba de luminol porque había una chica que había sido llevada por unos extranjeros a su dormitorio y aparece afuera muerta por precipitación, ¿no? Entonces me pedían la prueba de luminol en la habitación de ellos. Entonces yo le dije, el luminol es para buscar sangre. ¿La persona ha sangrado? No sabemos. Y si no sangró, me piden la prueba de luminol, no encuentro sangre. Pero encuentro sus cabellos, encuentro sus zapatos. ¿Lo puedo recoger? No, porque solamente me han pedido la prueba de luminol. Y va a ser cuestionado. ¿Ve? Entonces es un gran error. A veces de repente no sangró. Inclusive estuve en Ayacucho visitando un perito, ¿no? Y estaba haciendo un documento en que le habían pedido la prueba de luminol y él estaba diciendo que no puede hacer, no tiene reactivo. Le digo, pero hoy tienes Blue Star, que es lo mismo. No, dice, ya me pasó. Me pidieron una vez la prueba de luminol y yo utilicé Blue Star, pero después, como salió negativo, me denunciaron, me questionaron por qué no usé el otro. Entonces, en realidad, no se debe pedir el luminol. Lo que me deben pedir es una inspección criminalista, una investigación especializada en escena de crimen para buscar, entre otras evidencias, restos de sangre. Entre otras evidencias. Esa es la palabra clave, entonces. Entonces me dan carta abierta para buscar. Además, no es necesario que me digan el luminol, simplemente que me digan, queremos saber si en esta habitación murió tal persona. Y también tengo carta abierta para buscar todas las evidencias. Puedo aplicar luminol, Blue Star, luminiscencia o cualquier otra prueba para buscar. Entonces, que no me limiten. Claro. Y ha habido casos que han ido a aplicar un negativo y ahí quedó. Y ahí viene la pregunta que suelo hacer a todo criminalístico, porque todos los criminalísticos cada día son más criminalísticos con la experiencia, ¿no es cierto? No puede haber un criminalístico teórico. No puede haber un criminalístico que no haya salido al campo a ensuciarse las manos, los pies, etc. Entonces la pregunta que siempre hago, y lo hago con mucho respeto, acá no hacemos generalizaciones,
no hacemos generalizaciones en contra de ninguna institución. Pero nosotros hemos visto, hemos estado a veces en los estrados, hemos estado en los juicios orales virtuales, tantos años que trabajamos en el litigio. Yo me acuerdo que una vez le hicieron una pregunta a mi maestro en medicina legal, al doctor Víctor Maurtua, un excelente perito. Le hicieron una pregunta, le decían, ¿cómo usted puede decirnos que este señor es consumidor si lo ha analizado, examinado, lo ha entrevistado después de un año? ¿Cómo puede decir que es consumidor? Le preguntaron, ¿no? Y el doctor siempre cuando quería responder muy bien se arreglaba el nudo yo era su admirador, por eso me acuerdo. Se abotonaba el saco y decía, mire señor, nosotros hemos estado tantos años en la Facultad de Medicina y después tantos años ejerciendo la medicina legal durante más de 35 años, que tenemos esa capacidad de hacer una entrevista y entre líneas, ¿no? Entre líneas, leer un sí, leer un no y un análisis clínico, determinar si esa persona tiene síndrome de abstinencia o ha tenido, etcétera. Y digo, una cátedra que a la final después los dejó, pero a los que hacían ese interrogatorio muy suspicaz, y para mí fue una falta de respeto, ¿no? Que se quedaron callados. Entonces, la pregunta es, con su experiencia, ahora me cuenta, por ejemplo, de la forma como pidieron esa prueba. Eso significa que no se conoce, no sabemos. Y realmente los abogados no somos especialistas en criminalística. Entonces, la pregunta en su experiencia como perito, en los debates periciales, etcétera, ¿usted cómo ha visto en la década porque usted ha estado en los 90, ¿no es cierto? 80, 90, y ahora, ¿cómo ve a los operadores jurídicos, sean fiscales o jueces? ¿Conocen o no conocen temas de criminalística, los términos, la forma como pedir, la forma como preguntar? Se pierde muchas veces de repente en un debate pericial, incluso por parte de los abogados también, porque desconocen el tema, encontrar un resultado a favor de la verdad. Mire, en cuanto a los abogados, el día de hoy, actualmente, los abogados se asesoran y saben preguntar. Es muy probable que le enseñen el informe a otro perito y le digan que le pregunto, ¿no? Y hacen buenas preguntas. Ahora, antes no. Yo recuerdo un caso de un homicidio y en el penal estábamos que el abogado de la defensa me pedía, ¿y cómo habían pasado 4 años? ¿Y en qué posición estaba la víctima? Digo, doctor, no recuerdo, pero está en la fotografía. ¿Cómo estaba vestido la víctima? Doctor, tampoco recuerdo, pero está en la fotografía. Si me permite el ley, le digo. ¿Y qué elementos? El juez le digo, señor abogado, eso ya está en el peritaje. Ya está. Esas preguntas no tienen sentido. Nada más. Hoy no. Los fiscales a veces de repente, no sé si no tienen el debido tiempo, a veces suelen hacer preguntas buenas o a veces vemos de que no, pero sí cada vez más se están preparando. En cambio, los jueces yo he visto que son un poco más analíticos, preguntan y repreguntan, y cuando la respuesta a veces no es contundente porque hay principio de certeza y de probabilidad, ¿no? Así Siempre es. los jueces dicen eso. Y usted, con su experiencia, usted con su sapiencia, ¿qué nos puede decir de este caso? Por ejemplo, me preguntaron para el caso, creo que sí el año pasado, el caso del Pedro Wilcatexe, del control civil, ¿no? Banquero. No, Ya. El en la cual dirigente. se El decía que han dirigente. sido los El paramilitares, pero al final dirigente. Sendero, y me dijo, bueno, es un acto terrorista. Le dije, ¿por qué? Porque cualquiera que mate sembrar el terror, pero usted, al final me sacaron, pero usted con su experiencia, diría de que es de RTA, bueno, digo, en mi experiencia yo diría que es pues Sendero por la modalidad, ¿no? Por acá, la presencia de una mujer que lo remate y todo lo demás, y esa es la secuencia que se da. ¿Ve? Entonces, a veces los jueces, digamos, son un poquito más
quieren llegar a más, explotan más al perito, Ya. explotan un poco más al perito, para que ellos puedan pues llegar a una verdad y tomar una decisión. Usted es que es un excelente criminalístico. No lo digo porque sea mi amigo, sino porque lo conozco de años. Como tal, hemos llevado cursos de capacitación en los 95, 96, 97, 98 a diferentes lugares del Perú. Ahora, ¿usted ha visto alguna universidad o varias de repente, lo cual sería pero positivo, que dicten el curso en el pregrado? En el posgrado sí, yo me acuerdo que en la San Martín, en la década de los 90 ya dictaban medicina legal Maestría. y criminalística, pero en otras universidades, comandante. En pregrado no lo sé. Lo que sí, a veces hay charlas, he participado con el doctor Arsenio Orel, varios, ¿no? A nivel de charlas, pero como curso no lo sé. Lo que sí he visto que en la UINER ha habido tiempo como segunda profesión, se ha Ya. habido perito criminalístico, ¿no? Ya. Como pregrado no lo he visto. Pero, ¿cuál sería la opinión suya? Que sería bueno que los estudiantes de pregrado, así como estudian criminología, estudian medicina legal, esos sí son cursos incluso básicos, podrían estudiar o deberían de estudiar criminalística. Yo pienso que sí. Tienen que estudiar, digamos, la justicia se basa en qué? En la verdad. Sin verdad no hay justicia. Entonces, ¿cuál es la ciencia de la verdad? La criminalística. Tendrían que estudiarla. Y yo diría no solamente de criminalística, sino también la parte de la investigación policial o También, investigación ¿no? criminal. Deberían llevar esas dos materias. Criminalística e investigación criminal. Y en especial, por ejemplo, hemos visto cómo preguntar, las 7 preguntas de oro, las evidencias, ¿no? Yo creo que es necesario que tengan, no como un perito, pero los conocimientos suficientes para que puedan tener éxito en su profesión. Sí, yo pienso que deberían de estudiar por lo menos 2 ciclos, si es que son semestrales, o 1 año el curso de criminalística e investigación Claro. criminal. En otros países hay criminalística como profesión de pregrado. Entonces uno estudia para ser un criminalístico. Claro, y sale como que lo que pasa es de que habría que ver el campo laboral, ¿no? En Chile, por ejemplo, hubo a nivel técnico peritos criminalísticos y salieron varias promociones y después los denunciaron porque no había trabajo, porque los peritajes lo hace la policía. Claro. Pero en otros países sí hay, Estados Unidos, criminalísticos y bueno, ellos tienen ya una Hablando de capacitación, tengo entendido porque la vez pasada tuve el gusto, el honor de conocer a una criminalística, una comandante de la Policía Nacional, que incluso colaboró con nosotros en un congreso internacional de ciencias penales. La Policía Nacional como tal, como institución, brinda perfeccionamiento, cursos de posgrado en criminalística o en otras áreas relacionadas con la criminalística a sus miembros o a sus profesionales asimilados. Claro, tenemos el Instituto de Criminalística, que está en la Dirección de Criminalística, donde se llevan cursos, digamos, básicos, especializados, ¿no? En lo que es todas las ramas del peritaje. Hay una constante capacitación. Ahora, a otras entidades, son los docentes, pero sí he visto yo de que, por ejemplo, en una época se capacitó a la Marina de Guerra, ¿no? En la Policía Naval. Yeah. O por convenio, eso ya depende de los convenios educativos que se pueden hacer para que otras entidades pudieran recibir capacitación. Y otra pregunta que creo que con esta ya nos vamos a despedir. Es un tema de patriotismo, de querer a nuestro país, de querer que lo mejor esté aquí, ¿no? Y sobre todo sabemos, somos conscientes hace muchos años que la criminalística es algo indispensable en la lucha contra la criminalidad, incluso la organizada. Entonces la pregunta es, ¿cómo está hoy 2024? Porque usted debe saberlo por referencia, por el constante contacto con los excompañeros. ¿Cómo está
el Laboratorio Central de Criminalística, porque incluso me había enterado que había la posibilidad de construir todo un complejo de criminalística aquí en nuestro país, que se dejó de lado, solo quedó en proyectos. ¿Qué es lo que necesitaría ese Laboratorio Central de Criminalística para que esté en óptimas condiciones? Porque yo sé que sus recursos humanos sí lo están bien preparados, pero la nueva tecnología, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en cuanto a capacitación, tenemos excelentes peritos, hay muy buen personal. El local efectivamente ya está quedando pequeño. Hasta cuando yo estuve en actividad ya estaba el proyecto, hay un terreno que está en Chorrillos, frente al cementerio, que ya se ha adquirido, y son pues situaciones de gestión para que se construya y se implemente. Es cuestiones de gestión. Entiendo que a veces hay problemas en cuanto a la logística, a la economía y a las decisiones a veces, ¿no?, de las políticas para que se puedan estar, ¿no? Pero sin embargo, sé que está creciendo a nivel de provincias. En Arequipa creo que van a inaugurar un nuevo local, están inaugurando nuevos locales, están en constante capacitación en lo que es mi especialidad en el crimen. Desde el 2016 están recibiendo capacitación de la policía de Inglaterra, con convenio. Se están en constante capacitación, ahora hay becas, van al extranjero, ¿no? Pero efectivamente pues es el apoyo logístico, el apoyo material, un nuevo local, lo que necesita para que puedan pues optimizar su función. No sabe usted cuánto le agradezco su participación el día de hoy y lo comprometo para una próxima oportunidad y le dejo los micrófonos para que se despida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de hablar y expresar sobre una rama muy importante de la ciencia, que es la criminalística, ¿no? La ciencia de la verdad. Sin verdad no hay justicia. Gracias. Muchas gracias. Vamos la próxima semana a continuar con este programa y todavía tenemos el tema de criminalística. En esta oportunidad, próximo lunes, vamos a tener a una especialista en el análisis digital forense. Análisis digital forense. Hasta entonces, gracias por su atención. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.